Hace 15 años, en medio de la crisis humanitaria de los falsos positivos, surgió una voz espontánea a favor de un acuerdo humanitario con la guerrilla. El profesor Moncayo, el caminante por la paz, quien hoy está postrado por un cáncer terminal de hígado. Lucía del Mar Gómez. Mónica, ya es poco lo que la ciencia puede hacer por el caminante por la paz, pero él no se resigna a morir mientras el país y la institucionalidad de la paz olvidan lo que significó su aporte para el final de la guerra. En 2007, durante el segundo gobierno de Uribe, Gustavo Moncayo, en las montañas de Nariño, resolvió iniciar una caminata para exigir la libertad de su hijo, el sargento Pablo Emilio Moncayo, que cumplía 10 años enjaulado por cuenta de las FARC. Hacer que nuestros seres queridos vuelvan a la libertad. Moncayo estuvo primero en Cauca con Angelino Garzón, luego con Hugo Chávez y hasta el Papa Ratzinger, el presidente de Francia, y otros líderes que terminarían convenciendo a las FARC de la necesidad de incluir al sargento Moncayo en un grupo de rehenes VIP que liberaron como gesto de paz en marzo de 2010 a instancias de la senadora Piedad Córdoba. Acosado por amenazas de la izquierda y la derecha armadas y el desprecio de las desarmadas, el profesor, su hija y su hijo se refugiaron en Canadá, en donde intentaron reconstruir la vida, pero hace días regresaron por una urgencia médica. Es imposible que nosotros como víctimas podamos reconstruir nuestro proyecto de vida con reparaciones simbólicas. Nosotros sabemos que las FARC tienen la capacidad y la posibilidad de hacerlo y estamos en este momento exigiendo porque necesitamos realizar un trasplante para mi padre que se encuentra en peligro de muerte. Ahora, en el que casi entiende como su último lecho, el caminante por la paz está dispuesto a seguir aportando al entendimiento de los colombianos. En el proceso de paz, esto es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Más sin embargo, pues yo contribuyo desde donde me encuentre. Yo soy un caminante de tiempo completo. A todos mis compatriotas colombianos, si quieren unirse al proceso de paz, a caminar por la paz, por mí sería encantado. Lejos ahora del universo de las personalidades que conoció abriendo espacios para la paz en toda Colombia y el mundo, el caminante profesor Moncayo se ha sentido discriminado por diplomáticos de la justicia y la memoria transicional. Dentro de la JEP y de la Comisión de la Verdad, porque hay algunos que están revictimizándonos, como en el caso de las personas en el nodo de Canadá que maltrataron y que injuriaron a mi padre. Y espera que, así como ese nodo ignoró su historia, el país no sea ingrato con él y le devuelva con un trasplante de hígado la salud que le quitó el desgaste físico y emocional en busca de la libertad de su hijo. El padre del sargento Moncayo, conocido como el caminante por la paz, que luchó varios años por la liberación de su hijo secuestrado por las FARC, salió del país, acosado por las amenazas contra su vida que se han incrementado en los últimos días. Felipe Romero. Carolina, el profesor Moncayo nunca ha tenido escolta ni esquema de seguridad, a pesar de que las amenazas contra él y su familia nunca han cesado. El profesor Gustavo Moncayo llegó al aeropuerto internacional El Dorado en compañía de su hijo, el sargento del ejército Pablo Emilio Moncayo. El caminante por la paz asegura que en las últimas semanas se volvieron a intensificar, por eso abandonó el país esta noche. Son varias acciones que han estado realizando desde la afectación de lo que es la morada, como amenazas tanto a través de vía celular, con panfletos. ¿Qué dicen los mensajes? Bueno, que van a muñequear. Estamos atravesando una situación muy crítica, las amenazas son muy discientes. El sargento Pablo Emilio Moncayo, liberado en 2010 por las FARC, le contó a Noticias 1 que desde que finalizó su secuestro no han cesado las amenazas y las intimidaciones contra toda su familia. Pues ahora se complica un poco más la situación porque los grupos armados ilegales están haciendo mucha presencia en mi pueblo. Los Moncayos sostienen que el gobierno se olvidó de ellos, pues no cuentan con ningún tipo de seguridad, a pesar que las amenazas de muerte han sido una constante desde hace varios años. Hasta el momento no tenemos una respuesta, una ayuda concreta por parte del gobierno, ¿sí?, que nos permita vivir en tranquilidad. Las intimidaciones tienen a la familia Moncayo a punto de abandonar su pueblo natal en Sandona, Nariño. Realmente no entendemos por qué
continúan con las amenazas, con las intimidaciones. El hijo del profesor Moncayo también denunció que el ejército no le ha cumplido con las promesas de casa y remuneración económica que les prometieron en 2010, cuando regresó a la libertad luego de 13 años de secuestro. Desde San Andrés, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó la decisión del gobierno de retirar los 2 artículos polémicos que trabaron la aprobación en el Congreso de la Ley Marco para la Paz Total. Gustavo Mungi. Mónica, se trataba de la propuesta para indultar a jóvenes de la primera línea y de las facultades extra para que el presidente pudiera dictar él mismo el marco regulatorio para el sometimiento de las bandas criminales. Este retiro es oportuno, políticamente hablando, para salvar el resto del articulado. Cuando iba viento en popa, esta semana se le enredó la paz total al gobierno, que depende de la prórroga de la Ley de Orden Público, que será el marco legal, base de las negociaciones de la administración Petro con los grupos ilegales. Acá están todos los partidos, todas las bancadas. Miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes presentaron 2 artículos nuevos al proyecto, cuando ya este había pasado el filtro de las comisiones primeras, que sesionaron de manera conjunta hace unos días con éxito para los propósitos oficiales. Indulto para los manifestantes de la primera línea. Facultades extraordinarias para que el presidente determine las condiciones de sometimiento de los grupos ilegales. El malestar político fue enorme, a tal punto que el gobierno rectificó rápidamente y este fin de semana anunció el retiro definitivo de ambas proposiciones. No queremos perturbarla, creemos que las facultades extraordinarias que se planteaban para avanzar en la reglamentación de la ley de sometimiento precisamente o de acogimiento. Hoy desde San Andrés, el ministro Alfonso Prada, en donde se encontraba trabajando en aras de la aprobación de la paz total, no tienen problema en retirarlos. Pues es una decisión que ha tomado el gobierno de pedirle a los ponentes que lo retiren. Esperamos que esa que es una decisión del Congreso la tomen un poco en la misma línea que el gobierno está planteando. El también líder de la bancada de gobierno en el Senado, Iván Cepeda, dijo esta noche que los 2 artículos polémicos se presentarán como proyectos separados para no interrumpir el propósito principal de paz total. No se trata de poner en libertad a personas que estén siendo investigadas ni procesadas por delitos graves, sino de evitar que la protesta social en Colombia se convierta como se está haciendo en un delito. Ese tipo de normas las vamos a llevar a unas normas especializadas que pondremos a consideración más adelante del Congreso. Representantes de varios partidos habían advertido previamente la inconveniencia de incluir esas nuevas propuestas. No es posible que un proyecto que fue debatido en las comisiones conjuntas de primeras de Senado y Cámara llegar aquí con 2 artículos nuevos. Colgarle discusiones importantes como el tema del indulto solamente va a dificultar y a generar una mayor fricción para la discusión de este proyecto de ley. Ahora, con la nueva postura del gobierno, el Congreso abordará los debates del proyecto de ley, cuyos mayores objetivos se centran en una... Aunque la ley permite incrementos superiores a la inflación en las matrículas de universidades colombianas según su clasificación, el ministro de Educación les pidió hacerlo en menor cuantía para apoyar las estrategias de inclusión del gobierno. Esta semana se llevó a cabo el Consejo Nacional de Rectores Universitarios en Barranquilla. Se trata del encuentro anual de las directivas de las instituciones de educación superior de todo el país. Este año asistió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien le pidió a las universidades no subir el precio de las matrículas para el próximo año por encima del índice de precios al consumidor. No me parece en este momento conveniente aumentos en las tarifas en las matrículas de las universidades por encima del índice de precios al consumidor. Yo creo que las universidades deberían entender el momento difícil económico del país. La devaluación de la moneda nacional y la difícil coyuntura económica mundial ha hecho que las familias pierdan capacidad adquisitiva. El ministro Gaviria interpreta la situación de los colombianos promedio cuando solicita a los centros de educación superior considerar bajos incrementos en las matrículas. Además de apoyar a los estudiantes y evitar la deserción escolar, el ministro también intenta lograr la meta que se trazó el gobierno Petro de aumentar en 500.000 jóvenes el número de universitarios el próximo año. De otra parte, esta semana se supo que en el caso de la educación media, el precio de las matrículas en los colegios privados aumentará entre el 11,59% y el 11,09% el año entrante. Tomaron como base el 10,84% del IPC de agosto de 2022.